Queridos amigos, bienvenidos una vez más a la entrevista clásica. En este episodio tuve el honor de entrevistar al maestro William Harvey, concertino de la Orquesta Sinfónica Nacional de México. Pero William no solo es violinista, además es compositor, director y activista social, fundador de Cultures in Harmony, una asociación civil con la que ha viajado por más de 40 países del mundo. Acompáñenme a descubrir esta maravillosa historia. Estoy muy contento de tener en la entrevista clásica a mi amigo, el maestro William Harvey. ¿Cómo estás, William? Muy bien, ¿y tú? Bien. Aquí, bueno, como todos sabemos, encerrados, pero tratando de hacer cosas para no morir de aburrimiento. ¿Cómo la llevas en estos días? Pues bien, siempre buscando proyectos para hacer. Hasta hace un par de semanas terminé de componer un concierto para violín y orquesta inspirado en la vida de Mahatma Gandhi. Y la razón por cual lo hice es que en septiembre de 2017 toqué de concertino invitado en la orquesta en Durban, Sudáfrica. Y durante esas 2 semanas conocí a Ela Gandhi, la nieta de Mahatma Gandhi, y yo pensé que sería buena idea si hubiera un concierto para violín y orquesta inspirado en la vida de su abuelo, porque Gandhi, cuando estuvo en Londres estudiando por 1888, él empezó clases de violín. Y me quedé pensando e imaginando cómo hubiera sido la historia del mundo si Gandhi estuvo súper contento con sus clases de violín, ¿no? Tal vez Ajá, hubiera sí, si sido hubiese, un si buen hubiese sido violinista por resto violinista, único. exacto. Sí, exacto. Pero, o sea, no quedó mucho tiempo en eso. Y al inicio de esta idea, hace 3 años, estuve pensando, bueno, voy a buscar otro compositor para que yo no sea el mismo de compositor y solista. Pero pasó la cuarentena y yo pensé, mira, es que ya es más grande, o sea, se cumplió 80 años el 1 de julio de este año, ya debo yo escribir esta obra, así que concentré mucho y lo terminé a tiempo para su cumpleaños. La obra se llama 7 decisiones de Gandhi y son 7 movimientos pequeños como de 3 o 5 minutos, cada uno por violín y orquesta y cada uno inspirado en una decisión distinta que tomó Gandhi. Y es un poco raro que lo normal hoy en día, pues los compositores, incluyendo a yo, componemos música por encargo normalmente, pero eso fue algo que yo sentí que tuve que componer, si no, o sea, no pude encontrar otro compositor en 3 años y ya Ela Gandhi ya tiene 80 años. Y bueno, pensé, bueno, yo lo voy a hacer y leí los 2 biografías así de grande de Gandhi por Ramachandra Guha. Y cuando terminé la obra, ahora he tenido una lista muy grande de directores de orquesta, de otros compositores, violinistas, gente a quien estoy enviando ese concierto. Creo que te lo envié también, de hecho. Sí, Y hay una liga porque yo lo compuse usando Sibelius y Sibelius pues puede reproducir todos los instrumentos, así que nada más eliminé la parte en Sibelius del violín solo y puse todo en GarageBand, que fue todo otro proyecto casi, y yo toqué las partes de solista, así que sí tengo una liga que te comparto, en que yo estoy tocando todas las partes con la orquesta virtual, y lo estoy enviando y he recibido excelentes respuestas del autor de esas biografías, especialmente fue muy conmovedor como él respondió a la obra, entonces estoy ahora trabajando para encontrar orquestas que lo quieren programar por 2021 o más allá. bueno, cuando podamos concentrarnos todos en un teatro, ¿no? Porque por ahora estamos así haciendo, pero qué bonito lo que dice. Bueno,
aparte de el proyecto del concierto, que de por sí ya me parece súper, súper interesante, pero esta solución que tú buscas de hacerlo en digital y tocar las partes, me parece genial, porque bueno, es un poquito lo que estamos haciendo algunos, valernos de la tecnología para poder hacer estas cosas, pero hay mucha gente que no lo sabe hacer, pero que tú lo hagas me parece genial. Pero vámonos al William de hace algunos años, vámonos al William de pequeño. ¿Dónde naciste? Pues de hecho sí tengo una respuesta que tiene que ver con la cuarentena. Es que yo nací en Flint, Michigan, en Estados Unidos, pero salí cuando yo tenía 4 años. Mis papás, mi hermano y yo movimos de Flint a Indianapolis, el capital del estado de Indiana. Pero tiene que ver tu pregunta, es algo raro, pero sí tiene que ver con la cuarentena, porque recién me contactaron desde esa ciudad, Flint, para hacer un proyecto virtual en que hay muchas fotos de caras de gente de Flint, y es para inspirar un sentido de que todos somos una familia humana y tenemos que unirnos y concentrar en celebrar las diferencias y también lo que compartimos. Y ya que todos del proyecto estaban involucrados en Flint, pensaron que sería genial si el violinista que toca la música para la película también sea de Flint. Así que Claro. quisieron mi grabación del himno nacional de Estados Unidos, que hace como 4 años yo arreglé para violín solo. Les envié esa grabación y la razón por cual te digo que me interesa tu pregunta, porque normalmente es una pregunta muy normal, ¿dónde naciste?, es que por muchos años yo sentí que tenía que contestar esa pregunta sin mucha emoción. Y me dio pena, porque cuando viajo por el mundo, por ejemplo, los 4 años que viví en Afganistán, de cual hablamos luego, conocí a mucha gente que sí son orgullosamente de un lugar muy específico y conocen su cultura, conocen las calles, la comida, la música, y yo nunca sentí una conexión así con Flint, donde nací, y por Claro. fin esta onda de que en la cuarentena hay muchos proyectos virtuales, uno de esos sí me permitió por fin sentir, sí soy de Flint, sí nací ahí, aunque salí cuando tenía 4 años. Pero qué bueno, qué bonito, y qué bonito que o sea, que te recordaron y que te incluyeron también en el proyecto, porque a veces a lo mejor uno sale del lugar y nadie se acuerda ni que naciste allá, pero que te hayan incluido me parece bonito. Entonces, de pequeño te fuiste de Flint a Indianápolis. Sí, crecí en Indianapolis y ahí siguen viviendo mis padres, pero también, o sea, no siento mucho que soy de Indianapolis tampoco. Es Bueno, es que algo. tú eres ciudadano del mundo y ya vamos a hablar un En un poquito de eso. sentido, sí, porque te tengo que decir que hay muchas ciudades del mundo que conozco mejor que Indianapolis, porque cuando yo crecía, pues, ¿dónde estuve? Estuve en la escuela, estuve en clases de violín, en orquesta juvenil, y no en muchos otros lugares. Sí, No, claro, es que uno va de la casa a la orquesta y a la escuela y a la orquesta y así es, así es. y fui muy independiente y no tenía muchos amigos, ni los buscaba tener en realidad. Y luego, o sea, ahora soy más sociable, sí, pero en aquel entonces fui el ñoño más ñoño de los ñoños. Concentrado ahí en el violín. Ni siquiera te voy a Pues sí. preguntar por qué el violín, le voy a explicar a la gente porque conozco a tu familia, conocí a tu familia y sé que tienes una familia bastante musical. Entonces, Pues sí, ¿de mi dónde mamá, viene? de hecho, ella me empezó en el violín, de hecho me presentó
a mi futuro maestra de violín cuando yo tenía 3 semanas. Digo semanas, no meses ni años. Dijo, William, esto será tu maestra de violín. Y seguro yo dije, o algo así, ¿no? Y cuando yo alcancé a tener 3 años de edad, sí empecé las clases. Ok, ok. ¿Y tu hermano es chelista, como yo? Entonces, y él me lleva 4 años y él empezó a estudiar cello como 2 meses antes de que yo nací. Así que yo crecí con la idea que pues mi hermano toca cello, mi mamá toca piano, mi papá en ese momento era crítica de la música, ahora está jubilado. Pero sí, era un entorno totalmente musical. Bien, y a ver, era musical, te pusieron el violín, pero sí desde el primer momento te gustó, desde pequeño supiste que querías ser músico o fue en el camino que lo fuiste descubriendo. Es que en realidad ni lo pensé. Empecé a pensar más en qué hago con mi vida en realidad después de que ya estuve en Nueva York, en Juilliard, pero creciendo, no, o sea, no hubo así de conflicto, pues de pequeñito a veces, entre las edades de 3 y 11 años, a veces sí peleaba con mi mamá porque no quise estudiar, pero la idea de que mi profesión sería violinista, compositor, nunca lo dudé. Entré a Juilliard en las 2 carreras de violín y composición, pero la cosa que sí cambió todo para mi vida era la tragedia del 11 de septiembre de 2001. Sucedió justamente una semana después de que terminó la orientación para nuevos estudiantes. Así que algo Wow. así que pasó tan cerca del inicio de mi carrera universitaria, pues sí me afectó y 5 días después toqué violín por unos soldados que estaban volviendo después de ayudar en el sitio que se llamaba Ground Zero, de donde se cayeron las Torres Gemelas. Y esa experiencia de tocar para gente que acaban de ver como sus otros ciudadanos y otra gente muerto en ruinas como zona de guerra, algo con que ningún estadounidense estuvo acostumbrado. Claro. Pues ellos en ese momento necesitaron la música. Yo toqué por 2 horas y media todo lo que pude de memoria, Bach, Paganini, hasta canciones folclóricas de Estados Unidos. Y luego escribí una carta sobre mi experiencia y lo impactante que fue ofrecer la música en un momento en que todos sentimos inútiles ante una tragedia tan enorme. Y esa carta, ese correo se puso viral, recibí un montón de respuestas de un montón de gente y empecé a pensar, bueno, cuando entré a Juilliard hace unas semanas, mi fin era nada más ser el próximo Joshua Bell. Pero ahora me doy cuenta de que tengo que hacer más con la vida. La música no debe ser nada más que entretenimiento por los ricos en las noches del viernes. Es un organismo que debe existir al centro de la sociedad para cambiar y mejorar la sociedad. Y creo que como alguien egresado del sistema de Venezuela, sabes muy bien de lo que hablo. Justamente te iba a decir que, mira, ojalá cuando pase todo esto, no solo me refiero a la pandemia y a la cuarentena, sino a la tragedia que está viviendo también Venezuela. Cuando Sí. pase esto, te prometo que te llevo y que conozcas allá el sistema y que conozcas cómo funciona también, porque sé que te va a encantar, sé que te va a Eso gustar estaría muchísimo. genial. Eso estaría genial. Sí, porque ese tipo de proyecto es lo que me inspira, lo que me anima.
y, pues por lo que viví en 2001, 4 años luego, fundé mi ONG, Cultures in Harmony, o Culturas en Armonía, que Sí. en los últimos 15 años hemos hecho como más que 40 proyectos en más que 16 países, de Pakistán a Papua Nueva Guinea. Y de hecho, con esa organización vine a México la primera vez en 2007 para hacer un proyecto con esa organización, colaborando con las orquestas juveniles de la Ciudad de México, con CEMAS en Morelia, CREFAL en Pátzcuaro. Entonces, aunque solo llevo 2 años y medio viviendo en la ciudad, 3 años y medio viviendo en México, es que tengo enlaces aquí por 13 años ya. Wow, wow, bastante. A ver, te gradúas, te titulas en Juilliard y Sí. de ahí, ¿qué pasó después? ¿Qué hiciste? ¿Hiciste alguna audición o de una vez empezaste a viajar? ¿Cómo fue? Pues esos primeros 5 años que básicamente coincide con ese periodo, o sea, empecé Cultures in Harmony en 2005, me titulé en 2006 con la maestría de Juilliard, pero en los veranos hacíamos los proyectos de Cultures in Harmony, y creo que el año más ocupado, 2009, llegamos a tener como 6 proyectos distintos, enviando músicos a 6 países para promover la paz y el entendimiento a través de la música. Pero, o sea, para ganarme la vida no tenía mucha idea qué hacer. Entonces, mi idea fue, después de salir de Juilliard, voy a quedar en Nueva York y aceptar cualquier hueso que me llegue. Pues, muy extrañamente, el primer hueso que me llegó no estuvo en Nueva York, sino en Spokane, al otro lado del país, o sea, 2 vuelos de 6 o 7 horas en total. Pero tenía ya mi departamento en Nueva York y algunos conciertos planeados, así que por un año viajaba entre la ciudad de Nueva York y ciudad de Spokane, al otro lado del país, al oeste. Wow. Uh, y eso fue un año de ser el concertino de la Orquesta Sinfónica de Spokane. Y pues luego sí estaba haciendo freelance y huesos en Nueva York, trabajando por Carnegie Hall, haciendo conciertos ahí, enseñando en las escuelas públicas. Pero por mi interés en la diplomacia cultural, un amigo me hizo llegar la información sobre la oportunidad de enseñar violín en Afganistán. Y te tengo que decir que en ese momento yo llevaba ya 8 años de querer ir a Afganistán, porque en noviembre de 2001 leí en el New York Times una entrevista que hicieron con afganos inmediatamente después de la caída de los talibanes, un grupo muy extremista bajo cual la música fue ilegal. Bailar fue ilegal, mujeres no pudieron salir de sus casas, no pudieron tener trabajos y niñas no pudieron ir a la escuela. Casi todo que hace la vida buena fue prohibida. Es todo prohibido, sí. Sí, y se cayeron y el New York Times hizo la entrevista y un chavo de Jalalabad, siempre voy a recordar sus palabras, dijo: no he escuchado la música en tanto tiempo, las palabras no pueden describir lo que voy a sentir cuando lo vuelvo a escuchar otra vez. Y yo pensé, pues, ¿qué tal si la primera persona que toca esa música que él escucharía sea estadounidense? Porque las noticias también estaban intentando ayudarnos a entender por qué sucedió el 11 de septiembre de 2001, y estábamos todos en ese momento, como si fuera por la primera vez, aprendiendo de todas las razones por las cuales muchos musulmanes del mundo en ese momento y hoy en día también guardaron mucho rencor contra Estados Unidos. Y yo pensé, pues, la música tal vez podría promover la paz. En enero de 2002 llamé al Departamento del Estado de Estados Unidos y les dije, yo quiero ir a Afganistán y tocar conciertos, y básicamente burlaron de mí. Pero 8 años luego,
o sea, nunca dejé ese sueño y 8 años luego me moví a Afganistán en marzo de 2010 y ahí me quedé por 4 años enseñando violín en el único instituto de música del país. El jefe, el fundador, Dr. Ahmad Sarmas, quien es el primer afgano con doctorado en música, él me pidió dar inicio a la primera orquesta de Afganistán en muchos años. De hecho, fue su papá en los años 50 que introdujo el concepto de las orquestas del oeste a Afganistán y fue como el primer director y compositor afgano. Pero entonces tuvimos esa orquesta y yo y él creo que trabajábamos muy bien juntos porque ambos vimos que la música y una escuela de música es mucho más importante psicológicamente por Afganistán en ese momento que en cualquier país, porque representaba y representa la lucha contra los extremistas que están luchando ellos por un país en que las chicas no pueden ir a la escuela y nadie puede estudiar música. Aquí tenemos ya una orquesta en que chicos y chicas tocando lado a lado en una escuela. Entonces, la orquesta recibió muchísima atención. Lo dirigí 8 veces por el presidente del país y eso, pues sí me dio mucho orgullo poder hacer eso porque creo que no hay muchos directores aún mucho mejores que yo que han dirigido 8 veces por el presidente del país donde viven. Sí. Y también los dirigí en la televisión nacional, en eventos que fueron vistos por millones de afganos. Y también en una gira en Carnegie Hall y el Kennedy Center en Estados Unidos, que fue organizado en febrero de 2013, justamente para mostrar a los estadounidenses que todo el esfuerzo de liberar a Afganistán no fue un desperdicio. Porque ahora, aunque muchas personas siguen siendo bastante conservadores, ahora mujeres sí pueden tener trabajos, pueden salir de sus casas. No es por ley que tienen que poner la burka, aunque muchos sí lo hacen. Y chicas pueden ir a las escuelas. Entonces sí ha habido un avance muy respetable, muy admirable en las últimas 2 décadas. Y hay que festejarlo y apoyarlo. Claro, y la mejor manera de festejarlo es con música. Y hablabas algo, a veces los estudiantes de las universidades, de los conservatorios de música, se enfocan en tocar, pero a veces el resultado es vacío, o sea, no se puede tocar solamente para, como tú decías, complacer a 1000 personas en una sala. O sea, por lo menos en Venezuela también creemos que tiene que ser un poquito más trascendental, aunque también hagas esto porque igual todos disfrutamos tocar en Bellas Artes y tocar en, o sea, eso por supuesto que lo disfrutamos, pero evidentemente tiene que haber algo más allá. Después de esos 4 años en Afganistán, ¿a dónde te moviste y por qué? ¿Por qué saliste de allá? ¿Qué proyecto nuevo encontraste? Pues sí, es que debo decir que ahora, en 2020, llevo 10 años fuera de mi país, que ya me parece como, wow, porque cada razón fue distinto. O sea, yo fui a Afganistán con ese idealismo de ayudar. Y después estuve pensando en volver a Estados Unidos, pero mi queridísima maestra Mimi Zweig en la Universidad de Indiana, que me ha enseñado la mayoría de lo que conozco del violín, ella me dijo que estaban buscando concertino en la orquesta de San Juan, Argentina. Y en 2014 aún
haber viajado muchísimo por el mundo, me di cuenta, es que nunca fui a Sudamérica, tengo que hacer. Entonces yo pensé, bueno, sería bastante interesante y muchos de los amigos de mis papás se burlaron de mí pensando, espera, ¿estás moviendo de Afganistán a Argentina? ¿Quieres ir alfabéticamente por todos los países o qué? Exacto. No tiene mucho que ver y tengo algo de confianza de que soy la primera persona en la historia a moverse directo de Afganistán a Argentina. Fue bastante complicado. Entonces lo acepté Claro, de ¿cómo aventura. cómo fue te fuiste, o sea, no pasaste por Estados Unidos primero? ¿Cómo fuiste, cómo se va desde Afganistán hasta Argentina, para empezar? Pues sí, tuve que pasar por Estados Unidos creo que fue un poco menos que 2 semanas, sí, para dejar unas cosas, recoger otros y así, pero lo más complicado era que Argentina no tiene embajada en Afganistán, la más cerca está en Pakistán, entonces a través de ahí hubo la necesidad de hacer traducciones y para cosas como visa, porque yo trabajo en Argentina, pedía como algo oficial de la policía de donde estás que dice que no hay algo en tu contra. Sí. Y eso fue tan absurdo para mí que tuve que ir a la policía de Afganistán y hacer un documento en persa traducido al inglés y eso se envía a Pakistán para traducción al español para asegurar a Argentina que no hay nada contra mí en Afganistán. Entonces, con eso ya pude moverme. Fue una súper aventura, me encantó. Y cuando terminó eso, pues hice un proyecto en 2016 de viajar a cada uno de los estados de Estados Unidos por una semana, porque fue un año de elección y ya al inicio del año fue claro que sería una elección muy distinta que los otros que hemos tenido, con más conflicto, más racismo. Y yo pensé, bueno, si viajo por todo el país haciendo proyectos artísticos y entrevistas con el tema de preguntar qué es la cultura estadounidense, tal vez sería una ayuda, porque en mi opinión, en muchos países, Afganistán, tal vez en Venezuela, en México, uno sí puede decir tales cosas son la cultura de nuestro país. Pero Estados Unidos es tan diversa, es muy difícil decir. Sí, es que es un país demasiado grande, es un país demasiado grande, o sea. Sí, también, o sea, tomamos un poquito de todo, ¿no? O sea, mi comida favorita es la pizza y muchos estadounidenses tal vez dirían igual, pero eso es italiano, no es lo nuestro. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Qué es nuestra comida? ¿Hamburguesas? Pues está ahí en el nombre, hamburguesa viene de Hamburgo. De Hamburgo. Y los hot dogs sí. son de salchichas que también vienen de Alemania y de Polonia. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Y por eso, pues yo compré un coche y gasté exactamente una semana en cada estado. Y yo pensé que si la gente se dan cuenta de que pueden contestar mi pregunta con cualquier respuesta y es correcta, no van a votar por Trump. Y obviamente no tuve éxito. Entonces... Hacía falta más como tú, pero... Pues gracias, o tal vez hacía falta que el proyecto reciba más atención. Sí recibió atención, pero en un país de 330 millones de personas, pues nunca alcanzó ese nivel de atención. Claro. Aunque creo que el aspecto más exitoso, un video que hice en Texas de ese arreglo del himno nacional, sí llegó a 2 millones de vistas, pero lamentablemente en ese video no estuve diciendo, por favor, no sean racistas, por favor. Entonces, cuando ganó Trump, yo pensé, bueno, muchos de los que oponemos a ese tipo de racismo, estábamos diciendo antes, pues si gana Trump vamos a salir del país. Y yo pensé, bueno, tengo que hacerlo y lo debo hacer saliendo justo al país que Trump más insultaba, que era México. Entonces fui a Google, busqué trabajo violín México y con eso llegué a Culiacán. Y fui concertino de la orquesta en Culiacán, Sinaloa, de
marzo de 2017, o sea, sí logré salir de mi país unas como 4 o 5 semanas después de que Trump entró al poder. Y estuve en Culiacán unos 10 meses y conseguí el trabajo aquí como concertino de la Orquesta Sinfónica Nacional y he estado viviendo en la Ciudad de México desde enero de 2018. Sí, y además, bueno, ya que trajimos tu historia de vuelta a México, estuviste poquito tiempo en Culiacán, se abre la Plaza de la Sinfónica Nacional, audicionas, y cuando tú estabas audicionando, yo estaba enviándole un video a Carlos Miguel Prieto, también como una especie de audición, ¿no? Que le hacemos los directores a los directores titulares. Le mando un video, hablé con el maestro Carlos Miguel, le dije, oye, vengo de Venezuela. La historia de Carlos Miguel está un poquito ligada al sistema de orquestas porque su papá fue un gran amigo del maestro José Antonio Abreu y de mi maestro William Molina también. Entonces, Okay. me dijo, bueno, mándame un video y no sé qué, y eso fue como en noviembre del 17, que fue más o menos por ahí tu audición, y después tú ganas la plaza y tu primer concierto al frente como concertino de la Sinfónica Nacional fue mi primer concierto dirigiendo la Sinfónica Nacional también. Ahí como que se juntaron nuestros caminos. ¿Te acuerdas de ese concierto? Oh, por supuesto, sí, fue un concierto familiar. Un concierto familiar con narrador y con personajes y además música, muchísima música norteamericana, muchísima música estadounidense. Teníamos que Copland, ¿qué más hicimos esa vez? A ver, de hecho tengo ese concierto, lo voy a poner aquí un clipcito para que lo veamos, porque de hecho me acuerdo que hiciste un solo de Cri-Cri con música mexicana. Y le voy a pedir al primer violín de la orquesta, el maestro concertino, que nos interprete un ejemplo en pizzicato con una melodía que estoy seguro que todos ustedes conocen. ¡Bravo! Gracias, maestro. Ah, sí. Bueno, llegaste aquí a México, en general, ¿cómo es qué opinas de México? ¿Qué opinas de Ciudad de México particularmente, de esta ciudad? Pues está fascinante, es que he disfrutado mucho del hecho de poder vivir en el centro histórico a unos pasos del Palacio de Bellas Artes donde trabajo y muchas veces, pues antes de la pandemia, aproveché también para ir al Zócalo cuando hay feria y cosas así. Y me gusta que mayoritariamente me han recibido muy bien en todas partes del país y siendo concertino de la Orquesta Sinfónica Nacional he recibido varias ofertas de solista y eso también me encanta. Me encanta la variedad de oportunidades y cabe mencionar que ahora también enseño violín en la Universidad Panamericana. Entonces, es que ya tengo una vida aquí en que, pues, mira, en la pandemia creo que todos estamos un poco frustrados, pero yo sí confío que pronto habrá algo que parece una normalidad. No sé cuál normalidad, pero sí estamos hablando de que conciertos van a volver de una forma u otra en septiembre o octubre. Y lo que me gusta de la vida de conciertos aquí es, al contrario de Estados Unidos, donde las instituciones tienen que trabajar mucho para evitar que todo el público no sean mayores que 80 años. Sí, Aquí sí. es una pública diversa y sí logramos tener gente de todas edades que les gusta la música clásica. Y eso está bien. Y eso no es decir que
pues no hay trabajo social, aunque México sí disfruta de instituciones con mucho respeto, con mucho público. Sí. Creo que también aquí, aunque no estemos en Afganistán ni en Venezuela, la música también tiene su papel social y he sido inspirado mucho por el trabajo de Ariel Hinojosa de las orquestas juveniles de la Ciudad de México y Julio Saldaña con Esperanza Azteca y otras organizaciones así. Y creo que sí hay mucho espacio para ver cómo la música puede funcionar como agente de cambio en la sociedad. Y recién hace un año, creo, conocí a Remain Wheeler, que también es de Estados Unidos, pero por casi 40 años vive en la Sierra Tarahumara, en la mitad de Sí. las montañas y paisajes hermosos en el estado de Chihuahua. Y él toca conciertos a mitad del año y todas sus ganancias van a ayudar para la educación y la salud de la gente de Raramuri. Y es, o sea, un labor así es algo muy admirable, muy genial. Sí, Y sin esos duda. tipos de labores existen en México. Hay que involucrarse, hay que apoyarles porque, pues sí, yo no quiero nada más disfrutar de la comodidad de pertenecer a dos instituciones muy importantes en la cultura del país. También es importante ayudar y pues con eso durante la cuarentena también mi ONG inició una plataforma que se llama Connecting Cultures Through Counterpoint, conectando culturas a través del contrapunto, Sí. podría ser la traducción. Y es una plataforma donde subimos videos que muestran tantito de la cultura de nuestros colaboradores en otros países, que ya tuvimos contacto desde antes de la pandemia. Y ya tenemos videos de Congo, Zimbabue, India, y uno de México, que es de ese señor pianista, Romain Wheeler. Y también estamos buscando y esperando que pronto vamos a tener más colaboraciones virtuales. De hecho, en septiembre saldrá un proyecto en que yo pertenezco, que creo que nos indica cómo la cuarentena puede crear cosas que van a seguir teniendo valor después de la cuarentena. Ese proyecto es una orquesta virtual en que hay un músico de cada país y yo tengo la suerte de representar a Estados Unidos. Y creo que así, durante la cuarentena, antes de que termine, debemos pensar en qué hemos aprendido. Porque, mira, muchas instituciones que hicieron sus videos, por ejemplo, la Nacional hicimos un video virtual en que cada uno toca su parte de huapango desde su casa, pero seamos honestos, cuando termine todo eso, la gente van a querer escuchar la orquesta todos juntos en un lugar tocando huapango, ¿no? Pero ¿qué es lo que podemos hacer ahora que tendrá valor después de la pandemia? Y ese proyecto en que estoy involucrado se llama Earth Orquesta, Orquesta de la Tierra, y Sí. saldrá ese video en septiembre. Eso es algo que, pues, Cultures in Harmony, mi organización, queremos tener más videos así, en que hay un músico de México, uno de Túnez, uno de Zimbabue, uno de Afganistán, 4, y se unen por Zoom y usan uno de esos apps como a cappella para crear una canción juntos. Porque mira, si no fuera por eso de la pandemia y alguien quería un proyecto así, la primera cosa que pensaría es, bueno, ¿cómo nos unimos en persona? Sí, y escoger claro. un lugar, no Dubái o Estambul, donde gente de países tan lejos cada uno del otro pueden unirse para ensayar y grabar algo, sería carísimo, carísimo. Carísimo. Pero si pueden virtualmente, colaborar virtualmente, estamos ayudando poco a poco a borrar las fronteras que existen entre gente de distintas naciones. Que son fronteras que alguien inventó hace 300 años o hace 100 años. Sí, o hace... Entonces, sí. mira, estamos conectados porque justamente estamos algunos músicos que pertenecíamos a la orquesta, bueno, yo dirigía una orquesta en Venezuela y varios de esos muchachos que era una orquesta
juvenil, pero ya con perfil semiprofesional, era una orquesta ya selección, o sea, como una orquesta resultado de todo el proceso de formación de las bases del sistema, ¿no? Entonces, muchos, pero muchísimos de esos muchachos ahora son músicos profesionales que tocan en orquestas profesionales y por la situación en Venezuela, muchos tuvimos que salir del país y ahora estamos por todo el mundo y hemos decidido también crear una orquesta virtual que te la voy a enviar y se las voy a poner por aquí también, que se llama la Digital Chamber Orchestra. Y estamos en Chile, Ecuador, Colombia, Venezuela, México, España, Estados Unidos y creo que hay alguno en Italia y en Inglaterra. O sea, en todos esos países hay venezolanos que pertenecían a esa misma orquesta. Entonces, es un proyecto que retrata un poquito lo que es la situación moderna de Venezuela, en que estamos regados por todo el mundo, pero justamente la pandemia nos unió ahora, nos unió por medio de esta vía digital y ese videíto y ese proyecto te lo voy a mandar para que lo conozcas porque se parece mucho a esto que me estás platicando ahora y creo que bueno, juntarnos en proyectos creo que es lo mejor que podemos hacer. Para ir cerrando, porque me podría quedar hablando con William horas, pero bueno, la entrevista tiene una duración y nadie nos va a ver hablando 2 horas en YouTube. Entonces, a ver, estas preguntas se las hago en general a todos los invitados de la entrevista. Preguntica rápida y respuesta rápida, ¿te parece? Sí. A ver, periodo favorito en la música académica. Voy a poner 1900 a 1930, no sé, porque hay tanta diversidad. Ok. Compositor favorito. Schubert. ¿Tienes alguna obra favorita de Schubert o de otro compositor? Obra favorita tendría que ser las 6 sonatas y partitas de Bach. Por supuesto, es que, bueno, Bach fue muy generoso con nuestros instrumentos, con el violín y con el cello particularmente. ¿Género favorito de la música fuera de la música académica? Música clásica de la India. A ver, destino favorito, y para ti, tú eres una persona que ha viajado mucho, ¿sí? Destino favorito en el mundo. Kabul, Afganistán. Afganistán. Normalmente le pregunto a los invitados un destino favorito en su país, pero te voy a preguntar a ti, ¿destino favorito en México? En México. Es que hay tantos. Pues voy a decir la Ciudad de México porque es tan diverso y tiene un poco de todo, pero en realidad todo lo que he visto del país me gusta, salvo Cancún, porque ahí mi país envía los peores de los gringos, lamentablemente. Bueno, pero es que Cancún es más gringo que mexicano, Sí. realmente. Entonces, mejor te digo, mi destino favorito de México es todo México menos Cancún. Y de hecho sí puedo contestar por mi país también. En Sí, mi por país, supuesto. por lejos, sería, no sé, Nueva York o Nueva Orleans, porque Nueva Orleans tiene una cultura, un aspecto totalmente distinto del resto del país, hasta que sientes que necesitas tu pasaporte para entrar. Pero pues si ya estás en Estados Unidos, no, es que tiene una historia muy, muy particular. Sí, y muy diverso también. Sí. ¿Comida favorita en México? En todo el mundo es pizza y en México, pues ya he encontrado en la Ciudad de México, hay muchas pizzerías sobresalientes. Sí, hay pizzerías buenas. De hecho, aquí cerca de la casa hay una, después te invito. Perfecto. Mira, tengo que agregar, tan es mi cariño hacia la pizza que cuando enseñé composición al tribu Yoro en la mitad de la selva en Papua Nueva Guinea en 2008, saliendo de la selva,
fuimos a la ciudad y ahí comimos pizza mirando al Océano Pacífico, tomando las cervezas locales. Creo que fue entre las mejores cenas de mi vida. Qué rico. Bueno, y la pizza une al mundo también, porque hay pizza en todo el planeta. Sí, sí, sí. Y lo he comido en todos los 35 países donde he viajado, creo. Wow. A ver, ¿y alguna comida aquí en México, comida mexicana que te guste particularmente? Pues sí, sí, o sea, la comida mexicana sí me encanta, no quiero decir que no, y especialmente el mole, porque el mole es tan complejo y cada restaurante que vas hay un mole algo distinto que otro, ¿no? Entonces, siempre cuando hay un mole lo pido. Muy bien, muy bien. Sala, y esto va a ser difícil, pero sala de conciertos favorita en el mundo. Pues en el mundo, pues sí toqué de solista en Carnegie Hall, entonces tengo que decir Carnegie Hall porque sí es una maravilla y estuve nervioso, pero pedí prestado un Stradivarius y sí me salió bien y creo que de hecho fue mi mejor concierto, así que qué suerte que psicológicamente sí me pude preparar porque, o sea, en tu camerino tienes como el programa de cuando Tchaikovsky dirigió en esa sala y es como, sí, para intimidarte, pero o sea, me tranquilicé, no sé cómo, y sí lo toqué, y sí es una maravilla, pero de hecho sí hay muchísimas salas buenas que me gusta, o sea, por cómo se ve hermosa el Palacio de Bellas Artes, por supuesto, y Teatro Colón en Buenos Aires, pero no he tocado ahí, solo he escuchado conciertos y pues también he tocado en muchos lugares raros, como pues la selva en Papua Nueva Guinea o las calles de Kabul en Afganistán o un bar en Wedza, un pueblo en Zimbabue. Y siempre cuando la experiencia es inolvidable y alguien del público hace una conexión, uh, ahí está una sala que me gusta. Un país, y esta pregunta no se la he hecho a más nadie, sino a ti porque has viajado tanto, un país que no conoces y que quisieras conocer. Pues sí, hay varios. O sea, me encantaría conocer a Greenland y de hecho, no sé si en español se dice Greenlandia. Groenlandia. Bueno, entonces he escrito varias veces al Centro de las Artes ahí en el capital, Nuuk, y no me han contestado, pero estaría súper encantado de tocar ahí y ver cómo se vive la gente del norte del mundo. Y pues países nuevos también, Sudán del Sur, por ejemplo. Y Mira, por mi no me vas experiencia en a creer Afganistán. esto, no me vas a creer esto, pero te tengo el contacto en Groenlandia. Así. Pásamelo, por favor. Mi querido amigo Ron es un venezolano que ha viajado como tú por todo el mundo. Quiero entrevistarlo, pero él estuvo en Groenlandia, él estuvo en Dinamarca también, pero en Groenlandia, haciendo un proyecto de orquestas en orfanatos de Groenlandia. Porque, ¡Wow! porque Marco. Groenlandia tiene un gravísimo problema de alcoholismo por la temperatura y por las condiciones, no sé qué, la gente se vuelve alcohólica y el Estado les quita a los niños y hay un montón de orfanatos en Groenlandia y él fue a hacer un proyecto de orquesta en Groenlandia, así que estoy seguro de que te va a gustar Groenlandia y voy a hacer todo lo posible, me comprometo aquí con la gente que escucha, de hacerte el contacto con alguien que tiene contactos en Groenlandia. Genial, gracias. Por eso es que hay que hablar con los amigos así, uno no sabe quién conoce a alguien en el otro lado del mundo, ¿verdad? Exacto, exacto. Bueno, queridísimo amigo, te dejo también para que te despidas.
Pues espero que los que nos escuchan sienten animados de inventar algo en esta cuarentena mientras sigue, que va a crear valor artístico para todos, aún después de que termine la cuarentena, y que salgamos de esto estando más conscientes de que somos una familia humana y que todos, especialmente los músicos, los artistas, tenemos una responsabilidad de ayudar a mejorar el mundo tanto como podemos. Sí, sí, los músicos, bueno, yo creo que no solo los músicos, sino cualquier profesión, si podemos hacer algo también por los demás, por quienes nos rodean, el mundo va a estar mejor. Muchísimas gracias a todos quienes escucharon esto. Esto se transmite cada viernes por la página de Vive Cultura de Catherine Barrow en Facebook y por mi canal de YouTube, Raúl Aquiles Delgado, la entrevista clásica. Me despido de mi querido amigo William. Muchísimas gracias por haber venido a la entrevista. Y bueno, a todos, muchísimas gracias y nos vemos el próximo viernes. Gracias. Gracias.